¿Y este quién es? Es la serie que estamos desarrollando desde hace 3 domingos. Estamos hablando de los 7 yo soy de Jesús expresados en el Evangelio de Juan. Para mí ha sido muy interesante, no sé para usted, yo espero que sí, pero hemos venido hablando de los 7. Llevamos 2, hoy vamos al tercero. ¿Cuál fue el primero? Yo soy el qué. Algo que todos consumimos en la mañana, en la noche, en la tarde y en la media mañana. Todo el día. Yo soy el pan de vida. ¡Ah, qué figura tan especial! Yo no sé usted, pero cada vez que yo cojo un pan, ahora me toca comer media un pan, pero cada vez que yo cojo un pan, conecto. Señor, gracias porque tú eres el pan de vida. Y lo que el Señor enseñaba es que Él es el único alimento que nosotros necesitamos. No necesitamos de más. Él es el único alimento que nosotros necesitamos. El segundo yo soy de Jesús que estudiamos la semana pasada, ¿cuál fue? Yo soy la luz. Muy bien. Yo soy la luz. El Señor viene con su luz no a señalar nuestros lados oscuros. El Señor viene con su luz a erradicar la oscuridad. Y hoy vamos al tercer yo soy de Jesús. Juan capítulo 10, rápido. Juan capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Juan capítulo 10, del versículo 1 al versículo 10. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque no conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos quedaron como nosotros. Pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús les quería decir. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, si lo puede leer conmigo y lo leemos a una voz. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Si usted se ha fijado en cada una de las figuras que Jesús utiliza para decir yo soy y para mostrar el poder de ese yo soy, siempre se da en medio de un contexto de una discusión. Y en la discusión, ¿quiénes están? Jesús, unos personajes que se llaman los fariseos. ¿Y quiénes están siempre al lado de los fariseos? Los escribas. Porque ¿qué es lo que hacen los escribas? Escriben lo que los fariseos van diciendo y van interpretando. Entonces, siempre hay unos fariseos y unos escribas queriendo buscarle la caída a Jesús. Aquí no es la excepción. Y acaba de pasar algo. Jesús acaba de sanar a un ciego. La cultura, en el pensamiento de la cultura judía, pensaban que si alguien tenía una enfermedad como la ceguera, era por culpa de un pecado de sus papás o un pecado de él, y eso era un castigo divino, un castigo de Dios. Entonces Dios viene y sana a un ciego. Y esta situación, este milagro lo entran a indagar. Si ustedes pueden mirar en sus casas desde el capítulo 9 a partir del verso 13, los fariseos vienen a indagar, vienen a interrogar a un ciego que Jesús había sanado. Y el problema de esto era que Jesús lo había sanado
un día que supuestamente por la ley no podía sanar. ¿Cuándo lo sanó? Lo había sanado un sábado. ¿Cómo se le ocurre a Jesús hacer un milagro un sábado si el sábado es el día santo, es el día del Señor, es el día que se tiene que parar, es el día que no se puede hacer absolutamente nada? Bueno, aquí ya hemos hablado acerca de lo que Jesús dice del sábado. Probablemente usted tiene dudas acerca, y si usted ha estado leyendo el Antiguo Testamento, estaba haciendo su lectura diaria de la Biblia, se ha dado cuenta el énfasis que hace en el sábado, en el día del Señor, el sábado, el día del Señor. Pero recuerden, todo lo que hay en el Antiguo Testamento hay que verlo a la luz de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta hacia Jesús. Así que todo hay que llevarlo a Jesús y aterrizarlo desde Jesús. Lo terrible que había sucedido acá era que Jesús había sanado a alguien el día sábado. Y por eso vienen a decir, ¿cómo así? Es que este se cree más que el día de descanso, este se cree más que Dios. Y empiezan a hablar del problema del ciego. Bueno, ¿y este ciego qué? ¿Por qué está así? Este ciego fue que pecaron sus papás, o este ciego fue que pecó él. Y Jesús, ¿quién se cree para venir a sanarlo un sábado? Ahora, el tema, según Jesús, no era el sábado. Guardar o no guardar el sábado no era el problema. El tema era que el sábado se convirtiera en un Dios que estuviera por encima, o que fuera más importante que la gente. Por eso el mismo Jesús, en otro momento, Jesús llega y les dice a sus discípulos, les dice a las personas que lo están señalando, es que el tema aquí no es que la gente trabaje para el sábado, sino que el sábado sirva para bendición de la gente. Es decir, si yo necesito hacer un milagro, si la gente necesita un milagro de parte de mí el sábado, ¿por qué no hacerlo? Y empiezan a señalarlo porque Jesús había hecho un milagro el sábado, ¿no? Y hay una discusión ahí bien interesante. Llaman al ciego y empiezan a decirle, pero usted ¿por qué se dejó sanar? Pero ¿cómo así? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo? Y si tú ves en el capítulo 9, versículo 29, viene la conversación. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Hablando con el ciego acerca de Jesús. Y mire cómo le dice el verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí Él me abrió los ojos. Yo recibí de Él algo que ustedes no me han podido dar. Y mire lo que sigue diciendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo abrieron, lo expulsaron. Estaban en el templo. Se larga de aquí, le dijeron. No pudieron soportar que los confrontara con un evangelio que había venido a afectar la realidad de esa persona. Y lo expulsaron. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, o sea, Jesús se enteró, vio que por el grupo, por lo que pasa en Jerusalén, subieron el video de los fariseos expulsando al ciego del templo. Lo expulsaron. Y ahí salían los alférez diciendo, todos esos videos salen alférez, ¿no? Ahí salieron los alférez con el pito, circule. Vio el video, los discípulos le mostraron a Jesús, vea Jesús, el ciego que usted sanó ahorita. Y dice que Jesús fue y lo buscó. Oyó Jesús que le habían expulsado, verso 35, le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo. Fíjese lo impresionante de esta situación. Acaban de sacar al ciego del templo porque no le había dicho a los fariseos, sí, uy, no, si yo no me hubiera dejado sanar. No, los confronta. Y los confronta, o sea, duro. Ustedes con toda su ley y todo nunca me pudieron sanar, y este que no conozco vino y me sanó. Eso les puso a arder la sangre a los pobres fariseos.
Y vienen y lo sacan. Y Jesús, que se sabe el Señor del templo, el Rey del templo, el único con la autoridad de expulsar a alguien del templo, como la semana pasada, el único que tenía la autoridad para señalar a la mujer y apedrear a la mujer, le dice: ni yo te condeno. Ahora Jesús, el que es el Rey del templo, viene y lo busca y le bota una revelación, pero una revelación bomba. ¿Quieres saber quién es el Hijo de Dios? Sí, Señor, dime dónde está para adorarlo. Y le dice Jesús: venga, no busque más, soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. Imagínense cómo quedó, imagínense ustedes cómo quedó este ex ciego. Acaba de empezar a ver, y una de las primeras cosas que ve es al Hijo de Dios. Increíble. Y sigue diciendo, le dijo: Señor, creo. Le dijo: Señor, yo creo. ¿Y qué hizo? Verso 38. Yo creo. Y entonces, ¿qué hizo? Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, ustedes no tendrían pecado, mas ahora, porque ustedes dicen: vemos, nuestro pecado permanece. Y aquí nos encontramos con un texto y unos versículos un poco complicados, ¿cierto? Es como incómodo escuchar a Jesús diciendo ahí en el versículo 39 que Él vino para que los que no ven vean, y para que los que ven, ¿qué pase? Que para que los que ven sean cegados. Y uno dice: quieto, mejor vamos para el otro versículo, ¿no? Uno como que salta esas cosas que... Y bueno, hay muchas interpretaciones, como siempre les he dicho, hay muchas interpretaciones acerca de esto. Yo siempre trato de quedarme con la que me conecte más y la que me sirva más para mi diario vivir, sin alejarme tanto de lo que el contexto me viene diciendo. Y en realidad, lo que Jesús está señalando aquí, la situación que Jesús va a señalar con la anécdota que va a contar a continuación, es una situación que tiene que ver no con la capacidad de ver aquí físicamente, con el acto de poder ver, sino lo que Jesús viene a tratar aquí es un tema de ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual viene cuando nosotros le damos más poder a nuestro orgullo, a nuestros argumentos, a nuestro conocimiento, a nuestros títulos, a nuestras habilidades, a nuestra cultura, a nuestro sistema de crianza. Y entonces ahí es donde aparecen esas frases de: es que yo soy así porque a mí me criaron así y así me voy a quedar. Yo aprendí así y así me quedo. Yo ya estoy muy viejito para cambiar. Y eso es lo que empieza a traer una ceguera espiritual. Lo que Jesús estaba apuntando aquí, lo que Jesús estaba señalando aquí, era la ceguera de los fariseos, que viendo que delante de ellos estaba el Hijo de Dios, se negaban a verlo, sencillamente porque iba en contra de lo que ellos pensaban y de cómo ellos habían aprendido la ley. Y nos sigue sucediendo a nosotros. Muchos de nuestros argumentos los ponemos por encima de lo que Dios quiere decir. Y aunque a veces decimos: uy, sí, Señor, es así, lo resabiado que somos a veces nos lleva a decir: sí, es así, Señor, pero yo quiero seguirlo haciendo así, porque tomar lo que tú dices para mí me pone en peligro, me deja sin argumentos, me siento que me deja sin respeto. Y eso, desde la perspectiva de Jesús, se llama ceguera espiritual. ¿Ve?
el Señor me apoya. Se llama ceguera espiritual. Y es tan fuerte el tema de la ceguera espiritual que el Señor dice: si yo vine para dar vista a los ciegos y para los que ven, que sean ciegos. Tiene que ver con un tema de orgullo, de autosuficiencia. Es decir, que si tú dices: Señor, usted dice eso, pero así es como yo lo vivo y así es como yo lo acepto y yo veré cómo lo hago. Eso se llama autosuficiencia. Y ahí es cuando el Señor dice: ok, pues si insistes tanto en que tu forma de vivir y tu forma de ver la vida es la mejor, yo lo siento, pero ese orgullo tiene un castigo. ¿Y sabes cuál es el castigo? Que te voy a hacer más ciego para que no puedas ver lo que necesitas ver. Y es como incómodo, ¿sí o no? O para mí verlo es incómodo. Porque, Señor, ¿cómo así? Si ellos necesitan antes ver, ¿por qué le vas a impedir que vean? ¿Por qué los vas a convertir en ciegos? Bueno, no sé, no sé. Pero lo que sí puedo pensar es que no se trata tanto de lo que Jesús dice: ay, soy un egoísta y ahora no lo voy a dejar ver. No, lo que Jesús está señalando es que a veces el orgullo de las personas es tan grande que no logran entender que necesitan volver hacia atrás a empezar de cero. Por eso uno ve en el capítulo 3 a Jesús hablando con Nicodemo, que era un fariseo también, y diciéndole: todo tu conocimiento no te sirve de nada. Y era una autoridad. Es como si el Señor viniera a decirme acá: David, todo lo que usted ha aprendido en estos 41 años de vida, el estudio teológico, a usted no le sirve de nada, tiene que empezar de cero. Porque con el Señor no se trata de conocimiento, cuánto conocimiento tengamos. Con el Señor se trata más de que entendamos que el conocimiento es para llevarlo a donde está Él, para conocerlo a Él y para que nos conduzca cada vez más hacia donde Él está, no para crear argumentos que me empiecen a alejar del Señor. Y el tema del orgullo, de la autosuficiencia, es tan delicado para el Señor que dice: si te crees tan autosuficiente, lo siento, pero ni siquiera yo te voy a ayudar para que entiendas. ¿Y el paso cuál es? Ah, no, ya se perdió. No, el paso es soltar nuestro orgullo, soltar nuestra autosuficiencia, soltar nuestros argumentos egoístas y decirle: bueno, Señor, aquí estoy, quiero empezar de cero. Reconozco que con todo el conocimiento que tengo y con todo lo que sé hacer y con toda la experiencia que la vida me ha dado, Señor, soy un completo ciego y necesito que me abran los ojos. Así que esta es la situación. Y con esta situación de los fariseos señalándolo y el ciego viendo, mostrándosele al ciego, el Señor llega y dice: bueno, tengo algo que decirles, tengo una historia que contarles. Y empieza en el capítulo 10: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ahora, estos versículos que vamos a leer o que leímos hace un momento son complicados como el acertijo que hicimos al inicio. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible de desmenuzarlo para que podamos entender y podamos llevarnos claridad en cuanto al concepto de que Jesús es la puerta. Entonces empieza diciendo en el verso 1: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese quién es? Ese es el ladrón y el salteador. Entonces, ¿a cuál es el primer personaje que señala en este versículo? Empieza por la y termina en dron. Muy bien, excelente, están conectados con la palabra. El primer versículo señala ¿a quién? Al ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Según el versículo, entra por cualquier otro lado, menos por dónde, menos por la puerta. El que no entra por la puerta, entonces ya pone un lugar,
hay una puerta. El que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, y esto es importante, cuando habla del redil de las ovejas, le está hablando a un público muy diferente al de nosotros. ¿Usted en qué piensa cuando le hablan del redil de las ovejas? ¿Usted ha estado alguna vez en algún redil de las ovejas? ¿Usted sabe cómo meten las ovejas al redil de las ovejas? ¿Usted sabe cómo cuidan las ovejas dentro del redil de las ovejas? Yo tampoco. Pasemos al siguiente versículo. Hay que leerlo desde el contexto. Cuando Jesús habla del redil de las ovejas, obviamente le está hablando a personas que conocen, porque muchos trabajaban en eso. Si no trabajaban en eso, muchos tenían ovejas, criaban ovejas, tenían criados que guardaban ovejas. Los mismos fariseos tenían ovejas. Entonces, cuando le habla del redil de las ovejas, la gente conecta al redil de las ovejas. Claro. Y el redil de las ovejas tiene un significado importante, sobre todo en temas de invierno. El invierno es donde hace frío, ¿verdad? ¿Sí? Así como cuando cae nieve acá en Bucaramanga. El invierno es que en épocas de invierno, sobre todo, todas las noches, en otras épocas algunas, pero en invierno todas las noches recogían las ovejas y las ponían en el redil de las ovejas para cuidarlas del frío, porque si las dejaban a la intemperie, muy probablemente las ovejitas podían morir de frío porque estaban esparcidas. Al ponerlas juntas estaban abrigadas y estaban protegidas, y el redil estaba protegido por una pared de piedras que levantaba el pastor. Ahí metían a las ovejitas. Entonces, cuando se habla del redil de las ovejas, la gente entiende que tiene que ver con un espacio de cuidado, un espacio de protección, un espacio donde las ovejas son guardadas y son protegidas. ¿Ok? Entonces, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿qué es el redil? Un lugar de cuidado, un lugar donde las ovejas son protegidas, un lugar donde no les va a pasar nada, donde van a estar abrigadas, donde no van a tener frío, porque al estar juntas van a estar abrigadas. Entonces, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese quién es? Ese es el ladrón. Entonces, ahí tenemos el concepto. El primer personaje, el ladrón. Versículo 2, más el que entra por la puerta. Ya nos va a hablar de uno que sí entra por la puerta. ¿Quién es el que entra por la puerta? Obviamente el pastor de las ovejas. Ojo con esto. Ojo los personajes: ladrón, el redil, la puerta. El ladrón entra por otro lado. Hay uno que viene y sí entra por la puerta. ¿Quién es el que entra por la puerta? El pastor de las ovejas. Dice: a este que entra por la puerta, ahí aparece otro personaje. ¿Quién es el otro personaje? ¿El qué? El que tapa. Es un chiste buenísimo, pero no lo entendieron. Bueno, a este abre ¿quién? El portero, Oscar Córdoba. A este abre el portero. ¿Y qué hacen las ovejas? Y las ovejas oyen su voz. Solamente quizás con saludar al portero. Denme un nombre de portero. Don Héctor. Él es mi conjunto. Don Héctor, ¿cómo está? Solamente con saludar, el pastor saludando a don Héctor. Don Héctor. Ya las ovejas. Ojo con esto, este dato es importante, porque las ovejas oyen la voz del pastor. Dice: las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y porque a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué siguen al pastor? Ok, el pastor llega, habla con el portero. Cuando habla con el portero, ¿qué pasa con las ovejas? Oyen su voz, y cuando oyen la voz, él las empieza a llamar ¿cómo? Por su nombre. Y esto habla de cercanía. Automáticamente, cuando ellos escuchan esto, saben que hay cercanía, porque el pastor conoce a sus ovejas. Ustedes saben que Dago, su hogar natal es en una finca por allá en las montañas. ¿Saben quién es Dago?
el actor principal de nuestra iglesia. ¿Cómo se llama la vereda donde vive Daguito? Pan de Azúcar. Esa vaina nadie conoce que existe eso, pero allá está Pan de Azúcar. Solamente llega el camión, el lechero, ¿no? Por Huacos, ahí llega un punto que se llama Pan de Azúcar. Para Dago irse, tiene que irse en el camión lechero y se baja. ¿Y cuánto tienes que caminar? Tiene que caminar media hora. Allá no entra señal ni de televisión, ni de Movistar, ni de WOM, no, sí entra señal. Lo curioso es que Dago allá en la finca tiene vacas, cabras, caballos, y lo chistoso es que cuando Dago le empieza a contar a uno las historias de la finca, Dago le tiene nombres a todas. ¿Cómo se llaman las vacas? ¿Cómo se llaman las vaquitas que tienes? Pirinoble. ¿Cómo se llama otra? Hay una vaca que se llama marrana. ¿Sí se llama marrana? No, cámbiale el nombre a esa, Dago, ¿no? Otra, la colimocha. A nosotros nos encanta ponernos a hablar con Dago iba a decir de sus mascotas, no, de los animales de la finca, porque a todas les tiene nombres particulares. En el contexto, la gente sabía que los verdaderos pastores conocían tan bien a sus ovejas que las llamaban por su propio nombre. Tenía propio nombre. Y dice que el pastor entra por la puerta, las ovejas oyen su voz y dice, las llama por su nombre, y cuando las llama por su nombre las empieza a sacar. Están en el lugar, están en el redil, las empieza a llamar. Colimocha, marrana, cámbiame el nombre. Coliflor, ¿qué otro nombre hago? ¿Cuál? ¿Lacoste? Lacoste, tiene nombre de cocodrilo. Lacoste. Les empieza a llamar por su nombre y las ovejitas empiezan a salir. Entonces dice, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas afuera, todas las propias, cuando las ha sacado todas las propias son suyas, ¿no? Entonces el pastor, ¿dónde se pone? Va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen su voz. Yo sé que hoy en día es muy difícil mostrarles algo que sea nuevo para ustedes, porque las redes sociales se mueven videos y todos videos bonitos, y ya todos ustedes han visto, pero no sé si lo hayan visto. Y este es un video de una prueba que hicieron, tratando de mostrar la esencia de estos versículos. Llevan a un grupo de personas frente a un grupo de ovejitas y ponen a diferentes personas a llamar a las ovejitas. El pastor les dice cómo las va a llamar. Yo no sé qué es lo que dice. Y la gente empieza a llamar y las ovejas ignoran completamente. Pasan 2, 3 personas llamando a las ovejitas, pero cuando sale el pastor y las ovejas oyen la voz del pastor, miren lo que sucede. Vamos a ver el video, el que está en el escritorio, por favor, o en descargas. La voz del pastor. La voz del pastor. Si ya lo vio, si usted ya vio el video, usted hágase el interés. Ay, sí, interesante, pastor. Si no lo ha visto, pues también ponga cara de interesante. ¿Sí lo encontraste? Está ahí en el escritorio, está en la parte de acá. ¿Sí lo ves en el escritorio, Dago? Está en la parte de abajo. Perdóneme, llevo 3 domingos que me ha tocado bajarme. Oren, cierren los ojos, Padre, te damos gracias. Oren, eso pasa. Sí, es que uno baja y los asusta. Déjala ahí, dale play.
Listo. ¿Lo habían visto? Bien, por fin uno. Pero qué especial poder ver cómo lo que dice la Biblia es real en el contexto, y cómo al escucharlo, la gente que lo escuchaba en el contexto podía entender, claro, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y mira lo que sigue diciendo, porque es que en estos versículos hay un énfasis especial en la voz del pastor. A este el portero, verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. 3 veces aparece la palabra la voz de Dios. Una más no es la voz de Dios, pero cuando dice Él a sus ovejas las llama por nombre y las saca, también está hablando de la voz de Dios. Y es algo interesante, sobre todo cuando en el verso 4 al final podemos ver que dice que las ovejas siguen la voz del pastor, porque estas ovejas conocen su voz, conocen la voz de Dios. Y aquí hay algo fuerte que necesitamos entender para ir cerrando la idea de la mañana. Mire lo que el verso 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que Él les quería decir. Como probablemente estemos nosotros aquí, ¿no? Que la oveja, que el pastor, que la puerta, que la voz, que el portero. Ahora, ¿a quién creen ustedes que está hablando cuando habla del portero? ¿Quién piensan ustedes que está hablando cuando habla del pastor? ¿A quién creen ustedes que habla cuando habla de la puerta? ¿A quién creen ustedes que se refiere cuando habla del redil? Hay mucha información. Y yo creo, yo lo leo, la primera vez que lo leí, yo quedé también como, no, obvio, no entendieron. Y por eso Jesús tiene que darse el tiempo para poder explicar. Pero yo no quiero correr y decirle a alguno, yo no quiero correr en cuanto al concepto de lo que es la puerta y lo que esto implica para nosotros. Y más bien sí quiero dejar muy claro el antecedente para hablarles claramente de la puerta el próximo domingo. Yo quiero quedarme en esta hora con el tema de la voz de Dios, y que salgamos de este lugar haciéndonos la pregunta: ¿qué tan agudos tenemos nosotros nuestros oídos para identificar la voz de Dios? ¿Qué tan agudos tenemos nosotros nuestros oídos para saber y decir: yo sé que con esto Dios me está hablando? ¿Usted tiene claro la forma como Dios le habla a usted? ¿Usted sabe cómo Dios le habla? Y al saberlo, ¿usted disfruta la voz de Dios? ¿Usted sabe que necesita aprender a identificar la voz de Dios? Cada voz tiene un timbre, una fuerza única que la caracteriza. Usted puede tener los ojos cerrados, no estar viendo a alguien que usted conoce, pero usted lo escucha hablar y usted dice: este es el gordo. Esta es mi esposa, sí, ahí está regañando, esa es. Usted puede tener los ojos cerrados, si usted escucha a alguien y usted está: este es Don Héctor, este es
¿cómo se me olvidó el nombre del otro portero del edificio? Este es Gerson. Usted con conocer a una persona puede identificar su voz y así saber si la persona es o no es. ¿Usted ha aprendido a identificar la voz de Dios? ¿O usted nunca ha escuchado la voz de Dios? Yo les he dicho a ustedes, espectacular por esas personas que Dios les habla directamente todas las noches en sus tiempos de oración. Espectacular por esas personas que lo ven a uno y le dicen a uno: Dios me dijo que te dijera. Uy, tienen línea directa con Dios. Espectacular y chévere. No estoy burlándome de eso, de verdad porque hay personas que Dios les habla así, y yo quisiera que a mí Dios me hablara así, audiblemente. Y usted estará diciendo: ¿cómo así, pastor? ¿Y a usted Dios no le habla? Yo vengo a esta iglesia porque yo pensaba que Dios le hablaba. Así no me habla, así no lo hace. Quisiera que lo hiciera como lo hace con muchos de ustedes, que Dios sí les habla todas las noches y es la voz de Dios que ustedes escuchan diciéndole: dígale al pastor que no predique tan largo. Qué chévere que Dios me hablara pero a mí no me habla. Y yo luché muchos años diciéndole: Señor, yo luché muchos años con eso, diciéndole: Señor, tú a mí ¿por qué no me hablas? Tú a mí ¿por qué no me hablas como le hablas a otros? Hasta que encontré a Dios hablándome, diciéndome: es que yo ya hablé, yo ya dije, y lo que yo dije yo lo plasmé acá. Si tú quieres escucharme hablar de verdad, libre de emociones, ve a mi palabra, porque cada vez que tú vayas a mi palabra, ahí yo te estoy hablando. Y yo y aunque a mí Dios no me habla audiblemente, yo lo he escuchado hablar a veces así. Dios me ha dicho cosas puntuales, momentos los puedo contar con mi mano. Yo digo: Dios me habló. Pero ¿saben cómo he tenido que aprender a identificar, a escuchar la voz de Dios? Yendo a la palabra, porque ahí está su voz. Yo escucho a Dios hoy diciéndome que Él es mi pastor. Yo escucho a Dios diciéndome hoy que Él a veces me mete en su redil para cuidarme, para que yo me sienta protegido, que en momentos viene y me llama para que salga y tenga libertad de caminar por donde quiera. Yo escucho a Dios acá diciéndome que Él vive constantemente hablándome. Que yo no identifique su voz es mi problema, pero Él siempre está llamándome por mi nombre propio y siempre está hablándome. Y eso retumba en mi corazón. No me lo está diciendo: David, yo soy tu pastor, te llevo al redil, porque uno piensa que Dios alarga las frases al final, ¿cierto? Para protegerte. No me está diciendo así, pero siento su voz cada vez que voy a la palabra, ¡pum!, y vibra en mi corazón. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te llama Dios? Dios te llama por nombre propio. Dios sabe que te llama Carlos, sabes que te llamas Esperanza, sabes que te llama Carolina, sabes que te llamas Rafael, y te llama por nombre propio, porque eres único, porque Él te hizo único. Te llama por nombre propio, y cuando te llama, Él va delante de ti. No te llama para dejarte al azar. Él va delante de ti. Ponme un piano, por favor. Él va delante de ti, y si va delante de ti es para decirte: yo soy el que te cuido, yo soy el que te guío, escucha mi voz, porque yo soy el que te voy a decir por dónde tienes que caminar. Nuestro gran problema es que hemos dejado de escuchar tanto la voz de Dios que hemos pensado que otras voces son la voz de Dios, y por eso estamos tan perdidos hoy, perdidísimos.
pensando que estamos bien, estamos perdidos. Y la pregunta que el Señor nos hace a través de su palabra hoy es: ¿si estás escuchando la voz de Dios? ¿Si me estás escuchando a mí? ¿O estás escuchando una voz que se está queriendo hacer pasar por la voz de Dios, pero en realidad es la voz del ladrón? Y dice el versículo 10: el ladrón solo vino para matar, robar y destruirte. Lo que Dios te quiso dar, lo que Dios te quiere dar, lo que Dios ya te dio, Él vino a eso. Y la voz de Dios siempre va a estar ahí, en los buenos momentos y en los peores momentos. Siempre va a estar ahí. ¿Qué voz estamos escuchando? Si tú dices hoy: yo no sé, yo nunca he escuchado a Dios, bueno, será un buen inicio que empieces a identificar el timbre de la voz de Dios mientras vas a la palabra, y que con cada versículo que tú leas entiendas que hay un Dios que escribió cada letra que está ahí para tu corazón, para ti, para tu paz, para tu fuerza, para tu fe. Dios escribió para ti. Sus palabras son tan trascendentales que te hizo una carta de amor para ti. Esta es la carta de amor de Dios para ti, donde vas a encontrar su voz, alentándote, desafiándote. Él es la puerta. El otro domingo vamos a ver eso. Él es la puerta, pero también es tu pastor. Y como tu pastor está muy interesado en cuidarte, pero está muy interesado también en hablarte. Hagamos todo lo posible por escucharlo. Empieza por decirle en una oración: enséñame a identificar tu voz, enséñame a oír tu voz para solo hacer lo que tu voz quiere que yo haga. Solo con Dios hablar, las tinieblas se disipan, y la voz de Dios está presente desde el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, donde todo estaba desordenado y vacío, y Dios empieza a traer orden sobre el vacío y sobre el desorden con su voz. Y dijo Dios. Siempre el Señor tendrá algo para decirte, iglesia. Siempre tendrá algo para traer orden a tu vida, siempre. Y Dios quiere hablarte hoy. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie y oremos juntos. Padre, gracias te damos en esta hora.